Dado n, elija k es el coeficiente de x la potencia de k y a la potencia de n menos k en la expansión de la enésima potencia de x más y. Queremos determinar, entonces para la primera pregunta, ¿cuál es el coeficiente de x al tercero y al quinto en la expansión de la octava potencia de x más y? Para empezar, observe n, el exponente en el binomio es 8. Y porque estamos buscando para el coeficiente de x a la tercera y a la quinto, k es igual a 3. Por lo tanto, primero busquemos la x para de la tercera y al quinto término, y luego daremos el coeficiente. Por lo tanto, el término va a tener un factor de x a la tercera y a la quinta, y en este caso, el coeficiente va a ser n elige k, que en este caso, es 8 elige 3. Por lo tanto, este primer ejemplo es muy básico porque coincide perfectamente con nuestras notas, lo que significa que el binomio es solo x más y. 8 eligen 3 es igual a 56 y, por lo tanto, el término es 56x. Al tercero y al quinto. Y por lo tanto, el coeficiente es 56. Sin embargo, el coeficiente es solo 56 cuando tenemos un binomial como el que tenemos aquí, donde el binomio es una suma de dos variables y los coeficientes son 1. Muchas veces, este no será el caso. Por ejemplo, el siguiente pregunta que se nos pide para encontrar el coeficiente de x al séptimo en la expansión de la duodécima potencia de x más 3. Tenga en cuenta que en este caso, no solo tenemos x más y, tenemos x más 3, lo que significa para las notas, y es igual a 3. Pero de nuevo, para empezar, note que n es igual a 12. Y porque estamos buscando para la x hasta el séptimo término sabemos que k es igual a 7. Por lo tanto, porque el primer término en el binomio es solo x, que coincide con nuestras notas, el término va a tener x a la séptima, pero luego también observe en nuestras notas, tenemos y a la potencia de n menos k nuestro valor y es positivo 3 y, por lo tanto, tenemos que multiplicar por 3 elevado a la potencia de n menos k. 12 menos 7 es 5. La suma de estos dos. Los exponentes siempre deben ser iguales a n. 7 más 5 son 12. Y luego, la combinación es n elige k, que es 12 elige 7. Por lo tanto, observe que en este caso, el coeficiente va a ser 12, elija 7 tres veces a la quinta. Así que, sigamos adelante y solucionemos esto. Vamos a determinar 12 elegir 7, que es 792. Y 3 a la quinta es igual a 243. Así que aquí tenemos 792 veces x a la séptima vez 243. Por lo tanto, el término es 792x a la séptima vez 243, que es 192.456 veces al séptimo. Y por lo tanto, el coeficiente es 192.456. Por lo tanto, observe que esto es más común cuando la combinación no es el coeficiente final, pero sí lo necesitamos para determinar el coeficiente. Y luego, para el tercero ejemplo, se nos pregunta cuál es el coeficiente de x al quinto en la expansión de la octava potencia de 2x menos 3, por lo tanto, mirando nuestras notas de nuevo, observen que en lugar de x, tenemos 2x. En lugar de y, tenemos menos 3. Para empezar, observe que n es igual a 8. Y porque estamos buscando para la x hasta el quinto término, k es igual a 5. Pero para encontrar el término, no solo escribimos x a la quinta, porque en lugar de x, tenemos 2x y, por lo tanto, tenemos 2x para la quinta. Para la x a la potencia de k, y la potencia de n menos k es menos 3. Elevado a la potencia de n menos k es 8 menos 5, que es 3. Y nuestra combinación es 8 elige 5. 8 elige 5 es igual a 56. 2 a la quinta es igual a 32. Y menos 3 a la tercera es igual a menos 27. Por lo tanto, aquí tenemos 56 veces 32 veces al quinto. 27 veces menos. Ahora, multiplicamos para encontrar el término. Lo que nos da negativo 48.384 veces al quinto. Y por lo tanto, el coeficiente es menos 48.384. Espero que esto te haya resultado útil.